Hola a todos y a todas, bendiciones de lo alto. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Un día más, un día más de vida, un día más en el cual debemos agradecerle al Señor porque es un día que tenemos nuevas oportunidades para hacer mejores las cosas que ayer. Hoy quería hablarte sobre un texto bíblico que está en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 7, que dice que nos sometamos al Señor. Dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces ahí tenemos las cosas, ¿verdad? De que las cosas no son fáciles, que debemos, todo tiene un orden, que tenemos que someternos, obedecer la palabra del Señor, obedecer en cuanto a qué, en cuanto a no hacer aquello que al Señor no le agrada. No te desanimes si estás empezando, si quieres levantarte. No te desanimes si caíste, si ya eras una persona que ya habías entregado tu vida a Cristo y caíste. Vuélvete a levantar. Tú conoces la palabra del Señor y por eso es importante tener ese conocimiento, buscar cómo cada día luchar por leer la palabra del Señor, porque sabemos que la Biblia es una palabra viva, es una palabra eficaz y es por medio de ella que conocemos los tiempos en los que estamos. La Biblia es un libro maravilloso que el Señor dejó escrito de antemano para nosotros, sus hijos, porque nos ama tanto que Él quería que supiéramos los tiempos pasados desde la creación hasta hoy y así ir viendo cómo se van a dar las cosas y se van a ir dando para que no seamos engañados, porque la Biblia es su palabra para nosotros. Entonces la Biblia es nuestra, es la palabra del Señor, nuestra palabra de nuestro Padre Celestial, y en ella dice lo que somos, en la palabra de Dios dice lo que somos, quiénes somos por Cristo y en Cristo. Lo que tenemos, que en Cristo todo lo tenemos, porque no dice poquito. El Señor es un Dios de abundancia, dice todo. Él nos dará todo, dice todo, dice su palabra, que cuando Él viene y dice, Él te bendecirá de una forma que es sobrenatural. No es como muchas veces como nosotros, de que así y viene y nos prestan, quieren que le prestemos tal vez un vaso de azúcar y vamos más bien dando menos. Él no, Él es un Dios de abundancia. Entonces, en su palabra sabemos lo que somos en Él, sabemos lo que tenemos en Él y lo que podemos hacer en Él. Porque podemos hacer grandes cosas, cosas maravillosas cuando tenemos el respaldo, cuando andamos en su palabra, cumpliendo su palabra, obedeciéndola. Porque no es solo leer, sino ponerla en práctica. Pero de igual forma, todo, para todo siempre hay un inicio. Entonces no te desanimes. Si no has empezado a leer la palabra del Señor, te insto a que la leas para que así te seas enriquecido de esa maravillosa palabra, de que es muy importante, porque cuando vienen las tristezas y vienen esas cosas, uno se acuerda de algún texto, de algún versículo bíblico que decía, por ejemplo, en Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos sentimos tristes y nosotros decimos, si Pablo escribió desde la cárcel y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces nosotros nos empoderamos de esas grandes promesas. Como en Romanos 8:31 también, que dice: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces uno, al leer la palabra de Dios, nos es útil para cuando vienen esos días malos, nosotros luchar contra esos días malos, viniendo, repasando esas palabras maravillosas que leímos en la palabra del Señor. También dice en Isaías 54:15: el que contra ti conspira sin mí. O sea, muchas personas pueden conspirar, el infierno puede conspirar contra ti, pero está conspirando solo. Entonces, muchas personas pueden levantarse contra ti. El mismo infierno se puede levantar contra ti, porque en Isaías 54:15 dice
Ellos conspiran contra ti, pero lo hacen sin mí, dice el Señor tu Dios. El que contra ti conspire, ante ti caerán. Entonces, cuando nosotros tenemos la bendición del Señor, cuando nosotros andamos en integridad, cuando nosotros andamos caminando por la vida y hay muchas dificultades y hay muchas tristezas y se levanta el infierno contra nosotros, poniéndonos obstáculos, poniéndonos muchas cosas para que las cosas no nos salgan bien. Tenemos un Dios de amor, ese Dios que nos ama siempre. Aunque andemos ahí en el pecado, Él nos ama. Él te ama. Él te ama. Lo que sí Él quiere es que regreses, es que cambies esa forma de vida que has aprendido y dejes esa vida y reaprendas una nueva vida en Él o esa vida que llevaste en Él y aún mejor antes de caer. A lo que yo te insto siempre es a que te arrepientas de todo aquello que te aparta del Señor y que lo busques ahora que es posible. Que no te desanimes porque para mí de esto se trata, el hablarte un poco de la palabra del Señor, animarte, instarte, decirte que no estás solo, decirte que Dios está contigo, decirte que Él no te deja, Él no te dejará, eso dice su palabra, Él no te dejará, nunca te dejará, estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Él es perfecto en su misericordia y en todo. El propósito para lo que fuiste creado, ahí está esperando por ti. Propósito grande, cosas grandes, maravillosas, cosas para bien. Porque el Señor quiere todo lo mejor para nosotros, pero muchas veces necesitamos pasar por valles de lágrimas, por cosas que nos entristecen, para que así pongamos un alto en nuestra vida y, y pensar, reflexionar, analizar que estamos haciendo mal con nuestra vida, que estamos yendo a un lugar donde no debemos ir, un lugar que es camino de perdición y es camino de muerte. Entonces, es por eso que te decía que debemos de orar más, ser constante en la oración, ayunar también, todo eso es bueno, leer la palabra del Señor también es bueno, pero nunca, nunca dejar a un lado el amor hacia el prójimo, como dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero también te digo, ama a tu enemigo, amar a nuestros enemigos. Solos no podemos, pero en Cristo todo es posible y sí podemos amar a nuestro enemigo. Significa ayudarlo cuando Él lo necesita, ayudarlo si está en nuestras manos, ayudarle si no es económicamente, con una palabra, con un abrazo, con una sonrisa, decirle tú puedes, porque en Cristo somos más que vencedores. Y no importa por la situación que tú estés pasando, no importa lo que la ciencia médica te haya dicho, no importa que ahorita no tengas trabajo y sientas que no tienes comida para todo el día. No importa, empodérate de la palabra del Señor, que esa provisión llegará, porque Él es un Dios de abundancia, ese Dios que te ama y ese Dios que proveerá. Él proveerá todo aquello que tú necesitas conforme a su riqueza en gloria. Él proveerá salud, alimento y todo eso que tú necesitas en su tiempo. Solo mantén la fe, la esperanza, el amor. Sé fuerte y sé valiente, porque Dios no te dio un espíritu de cobardía. Dios te dio un espíritu de amor, de dominio propio. El Señor te dio un espíritu de valentía. Por eso es importante empoderarnos de su palabra, porque es así. Cuando vienen esos días malos, empezamos a atacar al enemigo con la palabra del Señor, porque también el diablo se sabe la Biblia y sabemos que cuando el diablo fue a tentar a Jesucristo al monte, él empezó a atacarlo con la palabra del Señor, pero distorsionada. Y el Señor se defendió con esa misma palabra, pero de la forma original. Entonces, la palabra de Dios puede ser distorsionada. El diablo también usó esas palabras, la palabra del Señor, para tentar al Señor, pero no de la forma original, sino que la distorsiona a su conveniencia. Y por eso dice la palabra de Dios también, que vendrían muchos falsos profetas y de que se van a
aprovechar, digamos, del desconocimiento de las personas de la palabra del Señor, porque dice, por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios también, se perdió mi pueblo. ¿Y a qué se refiere? A ese conocimiento espiritual que debemos de buscar, cómo leer la palabra de Dios, que es la forma en cómo Dios puede hablarnos por medio de su palabra a nosotros, y así estemos advertidos de las cosas que van a suceder. Entonces, también nos da palabras de aliento, nos da esas palabras de fe, de esperanza, nos da esas palabras para que nosotros nos empoderemos y así nosotros digamos, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También hay otro texto en el libro de Hebreos 12 del 1 al 2 que dice que debemos de tener la mirada puesta en Cristo, solo la mirada puesta en Él. Porque cuando nosotros no tenemos la mirada en Cristo y estamos viendo al pastor, a la pastora, al hermano y a la hermana, es ahí donde entonces vamos a caer porque tenemos nuestra vista, nuestra mirada en la imperfección. El único perfecto se llama Jesucristo. Así es que en Él y en Él está la vida. Es en Él y en Él que está el principio y está el fin. Es en Él que está la sabiduría. Es en Él que está el amor verdadero. Es en Él que tenemos todo. Así es que por Él y en Él es que tenemos que vivir y obedecer, ser obedientes, buscar de Él, levantarnos. Las cosas no son fáciles, pero no son imposibles con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios todo es posible porque tenemos un Padre sobrenatural. Así es que tú eres un príncipe, tú eres una princesa, un guerrero y una guerrera. Tú puedes. Levántate donde el enemigo te tiene. Empodérate. Y no importa lo que los hechos te estén diciendo en este momento, lo que tú estés viendo ahorita o viviendo. Tú puedes estar viviendo un infierno, ya sea en drogas, ya sea en cualquier adicción. Tú puedes estar viviendo un infierno de que no tienes que darle de comer a tus hijos. Tú puedes estar viviendo un infierno con tu pareja, pero tú tienes que empoderarte de la palabra de Dios. Tienes que leer, alimentarte de la palabra del Señor y creerle a Él y creer y seguir adelante y seguir avanzando creyendo solo en Él, porque Él es el que tiene la última palabra y creamos en Él. Te insto a que creas, a que confíes, a que sigas adelante, a que te animes, a que te levantes, a que no importa los susurros del enemigo ni de la propia familia, que si caíste, levántate. Tú puedes levantarte. Cristo te ama y Él te espera. Y eso es lo que importa. Como decía Pablo, que cuando nosotros dejamos de vivir para Dios y empezamos a vivir para quedar bien con el mundo, ahí ya no estamos viviendo para Dios, porque con las personas no se quedan bien. No digo que no hay que amar a las personas ni nada de eso, no, tenemos que amarnos. El Señor nos manda a amarnos, pero sí a vivir para agradarle al Señor, porque nosotros las personas somos bastante complicadas en cuanto a, a que estemos felices con lo que los demás hacen. Que si un día dejamos a un esposo, nos separamos por esto, porque era muy, por ejemplo, pongámosle, era muy apegado, era muy romántico y bueno, luego sale uno que no es tan romántico y este no me gusta, por poner un ejemplo y así, entonces nunca se queda bien con las personas. Que si la vecina es que no sale y no se peina y todo, y bueno, se le aconseja a la vecina para que salga, para que tenga otra actitud y cuando cambia ya no le gustó esa actitud de la vecina. Es por eso que debemos de vivir para agradarle a Dios y no al mundo. Cristo te ama, te espera, cree en Él, todo es posible en Él. En Él está la vida y en Él está todo. Tú puedes.